Buenos días a los amantes del béisbol cubano. Mi nombre es Alfredo Santana Alonso, historiador del béisbol cubano. En el día de hoy estamos conmemorando el 29 aniversario de la proclamación del Palmar de Junco como Monumento Nacional. Esta fecha la celebramos todos los años, pues tiene una alta significación para el béisbol cubano. El Palmar de Junco, para los que no lo conocen, es el estadio en activo más longevo del mundo. Matanzas tiene el privilegio de tener este sitio que honramos todos nosotros, no solamente los matanceros, sino los cubanos en general. Con este conversatorio con ustedes comenzamos todo un ciclo que a partir de hoy, todos los meses vamos a llevar a cabo, donde van a seguir también figuras de nuestro pasatiempo nacional que serán entrevistados, que serán traídos aquí a nuestro lugar. Como decía, el 28 de mayo de 1991, la Comisión Permanente del Deporte, la Peña Deportiva Parque de la Libertad y la Comisión Historia del Béisbol de Matanzas elevó a las autoridades del INTER, en primer lugar, y a la Comisión Nacional de Monumentos una carta donde solicitaba que se proclamara al Palmar de Junco como monumento nacional y que además en sus instalaciones se instaurara el Salón y Museo de la Fama del béisbol cubano de todos los tiempos. Esta solicitud fue analizada por los compañeros del INDER Nacional, en ese momento licenciado Conrado Martínez Corona, quien a su vez con su anuencia pasó esta carta a la Comisión Nacional de Monumentos, presidida en ese entonces por el doctor Antonio Núñez Jiménez y la doctora Marta Arjona Pérez. Hicieron los análisis pertinentes y afortunadamente el 24 de julio, un día como hoy, de 1991, se proclamó mediante la resolución 104 del año 91 al Palmar de Junco como monumento nacional. Y también se otorgó como premio a los 11 Juegos Panamericanos a celebrarse en La Habana, que el Palmar de Junco fuera también la sede del Salón de la Fama. Esto respondía a que varias generaciones de matanceros durante los años 30, 40 y 50 habían luchado denodadamente porque el Palmar de Junco fuera declarado monumento nacional. En ese entonces se hicieron gestiones por parte de diferentes compañeros, funcionarios, personas en general, amantes del béisbol, pero nunca se logró este objetivo. En el año 1979 se hizo una última, pudiéramos decir, solicitud y se hizo el análisis, pero se declaró monumento local. O sea, no tampoco se llegó a dar el cumplimiento, como se esperaba muchos de nosotros, de monumento nacional. Nosotros, junto con otros compañeros, como el compañero Rafael Banco Tijera, presidente de la Peña Deportiva Parque de la Libertad, el compañero Aldo Muñoz Ferreiro, presidente de la Comisión Permanente del Deporte en aquel momento, nos reunimos y analizamos toda la documentación que existía sobre el Palmar de Junco, todos los documentos que daban el aval suficiente para volver a hacer una nueva solicitud. Recordamos que en ese entonces existía un arquitecto de la ciudad, Ramón Cotarero Obrero, al cual nos dirigimos, le pedimos que hiciéramos o que se hiciera a través de él una solicitud para volver a insistir en que fuera declarado monumento nacional el Palmar de Junco. Nos manifestó que era muy difícil, producto de la situación de que en años recientes, en el 79, ya se había hecho esa solicitud y no se había logrado. No obstante, nosotros insistimos, como decíamos, y volvimos a recoger toda la documentación que existía en ese momento y el 28 de mayo, como ya decíamos anteriormente,
tanto los compañeros Aldo Muñoz, Rafael Banco Tijera y el que les habla, enviamos esta carta conjuntamente con toda una serie de documentos avalados por la historicidad de este sitio, documentos para que fueran analizados nuevamente por la Dirección Nacional del INDER y la Comisión Nacional de Monumentos. Ese año se conmemoraba en Cuba los 11º Juegos Panamericanos. Y precisamente el 25 de julio estaba concebida que la antorcha panamericana entrara a este lugar. ¿Y cuál no sería nuestra alegría cuando el 24 de julio, esa noche, se estaba llevando a cabo en el Museo Santiago García de aquí de la ciudad de Matanza una actividad donde estaba presente Radio Rebelde? En ese momento estaba Roberto Pacheco dirigiendo la actividad y de pronto asistió el compañero Aldo Muñoz, quien había hablado personalmente con el compañero Manuel González Guerra, que le había comunicado que había sido aprobado el Salón de la Fama y el Monumento Nacional en el Palmar de Oro. Pues entonces esa noche del 24 de julio, como ya decía, fue dado a conocer nacionalmente la nueva proclamación de este estadio como Monumento Nacional. Y se planteaba también en uno de los porcuantos que el INDER premiaba a este Palmar de Oro con motivo de celebrarse en Cuba los 11º Juegos Panamericanos, el de ser la sede también del Salón y Museo de la Fama del béisbol cubano de todos los tiempos, o sea, el llamado Hall de la Fama para cubanos. Realmente esto nos envió de gran entusiasmo, de gran satisfacción, porque se había cumplido una primera etapa. Sin embargo, lejos estábamos nosotros de imaginar que aquello solo era el comienzo de una larga batalla que durante 29 años, como decimos, hemos estado librando para que se logre ejecutar la segunda parte de la resolución 104, y es el de crear el Salón de la Fama del béisbol cubano de todos los tiempos. Realmente se hicieron intentos en Cuba al principio, o antes de la revolución, en el año 36, en el año 39, de crear un Salón de la Fama, pero realmente nunca existió como tal. En el año 39 se declaró un Salón de la Fama, pero que realmente no tenía el local adecuado, no contaba con los requerimientos para poder decir que era un Salón de la Fama propiamente dicho. Solamente en el estadio de la Tropical, hoy Pedro Marrero, se llevó a cabo un develamiento de una tarja en el año 39 con los 10 deportistas más relevantes del béisbol cubano hasta ese entonces. Béisbol profesional fundamentalmente. A partir de ahí se hicieron elecciones hasta el año 60, en que ese salón estuvo funcionando, o no ese salón, como decían, una tarja, primero en el Pedro Marrero, y después fue trasladada esa tarja hacia el Parque Latinoamericano. Pero en el año 60, como decíamos, cesó toda esta actividad. No se habló más del Salón de la Fama, transcurrieron alrededor de 30 años o de 25 años, y en los finales de los años 80, conjuntamente con el historiador Roland Socarraza, consensuamos una idea de por qué no rescatar un Salón de la Fama en Cuba, que era una de las iniciadoras del béisbol en América y en el mundo, y que tenía méritos suficientes para tenerlo. Comenzamos esa batalla, como decimos. Pero pensamos primero, ¿dónde debemos desarrollar o dónde debemos fundar ese Salón de la Fama? Y pensamos precisamente en este lugar emblemático, un lugar que tiene una historicidad enorme, pero teníamos que darle un prestigio, una relevancia que no tenía en ese momento, y era tratar de que fuera declarado Monumento Nacional. Y esos son los motivos por los cuales la Comisión esta permanente del deporte, la Peña Deportiva Parque de la Libertad y la Comisión de Historia del Deporte de aquí en Matanza comenzamos a desarrollar esta idea. Y afortunadamente, como ya decía, logramos que el 24 de julio se dictara esta resolución. Después, para todos es conocido, comenzó el periodo especial en Cuba, se postergaron los trabajos de arreglo de aquí del estadio, no se podía emprender ninguna inversión nueva,
luchamos denodadamente porque no se perdiera lo que habíamos ganado. Existían detractores que no querían que fuera aquí en Matanzas donde se erigiera el Salón de la Fama, sino en el latinoamericano. Y esto no quiere decir que le restemos mérito al latinoamericano, pero que creemos que en el orden histórico el Palmar tenía mucho más mérito, porque precisamente este año se conmemoran 145 años de su inicio oficial, el 27 de diciembre de 1874. Como decíamos, comenzamos labores de una forma u otra de comunicación, de propaganda, para mantener viva la idea de que este Palmar fuera la sede de este salón. Varios intentos se hicieron. En el 2012 hicimos un primer intento de crear una pequeña sala de historia aquí en el Palmar, con las figuras relevantes de matanceros de aquí, como el Curro Pérez, Martín Diego, José de la Caridad Méndez, Wilfredo Sánchez, Félix Izaz. No era un salón de la fama normalmente, era un salón de historia del béisbol, pero queríamos resaltar esto para que no muriera el espíritu de que fuera esto concebido como una sede para un salón de historia o un hall de la fama. En el año 2016 se desarrolla una idea muy buena, que es un proyecto de desarrollo local aquí en el Palmar de Jumbo, dirigido o encabezado por la directora Elena González Méndez. Elena González, la compañera que ha dentro de estos años, desde 2016 hasta la fecha, y un poco antes, porque el examen teórico también trabajó desde el 2012, nos convocó a nosotros, la Comisión de Historia, los historiadores, para ver si podíamos llegar a crear este sitio que ustedes ven aquí. Y efectivamente, a partir del 2016, comenzamos con un modesto local, mucho más modesto que este aquí, pero hicimos la primera exaltación de los deportistas matanceros más relevantes. En aquel momento llamamos a esto la Galería de la Fama del Béisbol Matancero. Pero las ideas fueron fluyendo, fue transcurriendo el tiempo y realmente consideramos que podíamos soñar con algunas ideas mucho más ambiciosas. Y nos propusimos que efectivamente, en lugar de ser una Galería de la Fama del Béisbol Matancero, ¿por qué no luchar por el Salón de la Fama del Béisbol Palmar de Jumbo? Y eso, de esa manera dábamos cumplimiento precisamente a lo que dice la resolución 104, que es crear en el Palmar de Jumbo el Hall de la Fama. Y entonces, efectivamente, en el 2019 ya hicimos extensivo no solo a beisbolistas matanceros, sino a beisbolistas nacionales, también su exaltación ahí en el Salón de la Fama. A nuestra izquierda, aquí detrás, están ya los deportistas que el año pasado se eligieron de las series anteriores. Está, por ejemplo, Pedro Ramos Guerra, un destacado lanzador de la Liga Profesional Cubana en los años 50, que fue exaltado aquí al Salón de la Fama nuestro, Palmar de Jumbo. Después del 62, en nuestras series nacionales, se eligieron también a dos deportistas muy famosos, como fue en el caso de José Antonio Huelga, un lanzador extraordinario de los años 70, y a Santiago Changa Medero, también un lanzador extraordinario de esos años. Con esto rompíamos nosotros el mito de que solamente íbamos a crear aquí un Salón de la Fama, una Galería de la Fama matancera, y estamos haciendo extensivo esto a un Salón de la Fama de carácter nacional. Por eso lo que conocemos algo de ley y decimos que no solamente de hecho está creado ya el Salón de la Fama del béisbol cubano, sino de derecho, porque se está cumpliendo lo que dice precisamente la resolución 104 del año 90. No es menos cierto, y tenemos que decirlo también, que hemos sufrido el embate de muchos detractores que han querido desvirtuar la historicidad de este Palmar, que no han querido que sea aquí donde se lleve a cabo el Salón de la Fama. Dicen que debe ser en La Habana, porque La Habana es el centro, que es la capital. Y retomando las palabras de Eddie Martin, decía que era un fiel seguidor del Palmar de Jumbo, que los que van, por ejemplo, a Estados Unidos, no van a Nueva York, no van a Washington a ver un Salón de la Fama, van a Cooperstown
que está a 200 y tantas millas en el estado de Nueva York, donde en un pequeño pueblo existe el lugar que supuestamente se jugó por primera vez o se estableció allí a partir de 1939, la sede del Salón de la Fama de Cooperstown, que se ha hecho con el tiempo en el Salón de la Fama más famoso que existe en el mundo. Y aunque es el Salón Nacional de los Estados Unidos, todos sabemos que también existen deportistas de otras latitudes que también están en ese lugar. Dentro de ellos está nuestro gran Martín Diego Llanos, que fue elegido en el año 1977, y en el año 2006 fue también elegido José de la Caridad Méndez, nuestro pitcher candenense, también en ese lugar. O sea, que tenemos el privilegio también de en ese Cooperstown tener dos cubanos y matanceros específicamente, ser sede, estar en esa sede del béisbol norteamericano y por extensión quizás un poco nacional para todos. Con esto queríamos resaltar que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando. Queremos que también recibir las ideas, el apoyo, el estímulo de todos ustedes los amantes del béisbol en Cuba, porque creemos que esto no es una batalla solamente de una comisión, de un grupo de amantes del béisbol. Esto es una batalla de todo un pueblo, de toda una sociedad, que el béisbol es parte de su cultura, es parte de su identidad, es parte de su herencia cultural. Por eso, amigos míos, queremos decirles a ustedes que a partir de hoy estamos abiertos a los criterios, a las sugerencias, aunque sean incluso contrarios a las ideas que tenemos nosotros. Nos van a ayudar en todos los aspectos. No solamente es estar de acuerdo con nosotros en todo, sino tratar de darnos algunas ideas nuevas, algunas cosas que a veces no tenemos en cuenta en un momento determinado y se nos pueden ir o salir. Detrás de nosotros existe todo un grupo, existe el compañero, el historiador, el licenciado Reinaldo González Villalonga, que ha trabajado con nosotros durante todos estos 30 años. Existe el licenciado Francisco Soriano Bermúdez, que ustedes deben de conocerlo también, un decano, como digo yo, decano de la transmisión matancera y de la historia del béisbol matancero, sobre todo de las series nacionales. Más de 40 años transmitiendo las series nacionales en Cuba. Es un verdadero institución en este tema. Estos son los amigos que nos están ayudando en estos momentos. Pero de ustedes, de las filas de ustedes, de la sociedad, pueden salir y deseamos que salgan, porque esto es un problema generacional. Si las generaciones pasadas lucharon porque fuera esto considerado como monumento nacional, debemos, creo que las actuales, mantenerlo y las futuras seguirlo desarrollando, porque no debe de caer nunca más en el olvido que el Palmar de Junco se pierda como terreno o como sitio histórico donde se jugara por primera vez de forma oficial béisbol en Cuba. Quisiéramos terminar con unas palabras. Cuando los hombres de hoy se encuentran con hombres del pasado y le reconocen los mismos esfuerzos, así como se le da cuenta de las fantásticas conquistas hechas hasta el presente, se identifican de una manera material con el proceso histórico de su sociedad mediante su herencia cultural. Muchas gracias y nos esperamos nuevamente el próximo mes.